Bien, y comenzamos el segundo bloque nuevamente, y otro de los grandes expositores que tuvo nuestro congreso fue el del doctor Marco Navas Alvear, de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador. Él nos va a hablar justamente del buen vivir y el desarrollo de la Constitución ecuatoriana, cómo ha sido esta implementación de Laudato Si, de este importante documento, en la Constitución de Ecuador, ¿no? Cómo hacer un ensamblaje entre la ley y esta importante propuesta que desarrolla el Papa Francisco. Doctor Navas Alvear, cuéntenos la experiencia de estar compartiendo estas jornadas aquí en Santa Fe y todo esto del Consejo de Educación Superior, cómo se está trabajando a nivel internacional. Bueno, es muy importante primero poder mantener a través del CAD y CALA las redes académicas de quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos en Alemania, ¿no? Justamente promover discusiones como la que vamos a hacer aquí en Santa Fe sobre el tema desarrollo, el cómo se ve el desarrollo desde distintas perspectivas, pero sobre todo desde la encíclica del Papa, Laudato Si, me parece muy importante. En cuanto a la educación superior, yo creo que es necesarísimo que América Latina, y esa es la visión que un poco hay que desarrollar, tenga posiciones propias en cuanto a al mejoramiento, por ejemplo, de la calidad de la educación. Este próximo año se cumplen 100 años de los principios de Córdoba, de la reforma universitaria que fue aquí en Argentina. Entonces, qué mejor oportunidad, yo creo, para reflexionar de cómo se han ido desarrollando esos principios. Por ejemplo, la gratuidad, la calidad de la educación, la autonomía universitaria, ¿no? Entonces, son grandes temas que yo creo que en estos espacios internacionales es muy importante irlos profundizando y contextualizando para compartir experiencias, justamente. ¿Cuál es el desafío, el mayor desafío que enfrentan las universidades en esta nueva sociedad en la que todo parece tan efímero, tan líquido de alguna manera? ¿Cómo dar una impronta realmente a los nuevos profesionales? Yo decía en una reflexión que hice hace unas semanas, bueno, el conocimiento está ahí. Uno no necesita pasar por la universidad para tener conocimiento, pero la universidad puede dar un valor agregado a eso porque le da sentido a ese conocimiento. El docente universitario, quienes hacemos docencia, tenemos ese deber un poco de orientar a quienes vienen a formarse en una universidad, sea en grado o posgrado, para darle un sentido adecuado, y parte de ese sentido es un sentido ético también, de compromiso con los demás, de cómo usar ese conocimiento para ese compromiso. Y la universidad en general es una institución que inserta en la sociedad, entonces tiene el cometido, por un lado, de formar profesionales y por el otro lado de orientar ese conocimiento para un uso, democrático, ético, común de ese conocimiento, porque finalmente es un bien común el conocimiento. Bárbaro, esto de recuperar de nuevo, y usted decía, hace pocas décadas que se da esto de reconocernos pluriculturales, de alguna manera en forma despareja en toda América Latina. ¿Cómo hacer para pensarnos en bloque? Una de las cosas que es importante, bueno, ahí viene mi otra vinculación, que es la Universidad de la Comunidad Andina de Naciones, que promueve, entre otras cosas, la integración. Entonces, pensarnos en bloques, ver de ese común que tenemos, qué podemos establecer como marcos de entendimiento común. Por ejemplo, retomar mismo estos procesos de integración regional, el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones, la movilidad de las personas como tienen en Europa, ¿no? Que sí está funcionando, porque yo le digo, por ejemplo, hay un acuerdo, hay una normativa para el trabajo entre los sudamericanos, y eso de alguna manera facilita la movilidad, pero también las políticas de comercio, las políticas regionales, la defensa del patrimonio, estoy poniendo algunos temas, la defensa del patrimonio cultural, por ejemplo, la potenciación de identidades, ya en el campo de la educación superior, yo creo que es fundamental el intercambio y la movilidad estudiantil y de profesores. Entonces, ¿por qué no ir creando? Los países deberíamos tener fondos o destinar fondos para crear, por ejemplo, programas de becas, en donde no sea el horizonte necesariamente ir a Europa o a Estados Unidos, sino entre nosotros mismos, ¿no? E ir creando también redes científicas donde podamos, investigar cómo proteger la fauna amazónica, la cuenca del Paraná o los Andes,
por decir algo. Entonces tenemos no solo el espacio en común, que es esta naturaleza prodigiosa que tiene Sudamérica, sino también el bagaje cultural que tenemos, ¿no? La suma de culturas, y yo creo que eso se protege mejor con políticas de integración. ¿Cuáles son los objetivos de esta organización a la que usted representa? La Universidad Andina es la que un poco promueve la integración. Primero entre los países andinos, pero ahora como hay, digamos, procesos de sinergia, por así decirlo, con Mercosur también, entonces estamos también dialogando con estas, digamos, variedad de organismos. A veces esos procesos son lentos y a veces parece que no habría un resultado concreto, pero yo confío en que sí, en que ir construyendo en común cosas, proyectos académicos, por ejemplo, ¿no? Y hoy en la Universidad Católica de Santa Fe seguramente comenzando un camino de integración también. Hay una palabra sobre la cual se va a discutir en estas jornadas que es fundamental, es desarrollo. Y la palabra es fundamental porque habla de lo social, habla también de tener conciencia ecológica y viene sobre todo a partir de este referente ético que es la encíclica del Papa, que me parece muy importante el irla analizando, pero sobre todo desde esta perspectiva pluricultural y, digamos, múltiple que tenemos apropiando en Sudamérica, ¿no? Desde una perspectiva nuestra, propia de los países sudamericanos. Llegamos al final del segundo bloque nuevamente, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la parte final de nuestro programa.